La semana pasada estuvimos hablando y verificando algunos asuntos acerca de lo que creemos como iglesia y de lo que define nuestro caminar en el Señor a través de declarar lo que creemos, declarar en fe o nuestra declaración de fe. Y en el punto casi final, antes de hablar de escatología, hablamos acerca de que creemos que Dios ha ordenado a la familia, y de hecho la familia es la institución fundamental de nuestra sociedad. Y lo dijimos porque creemos que este no es un asunto terciario, este no es un asunto lejano del corazón de Dios. Creemos claramente que la familia ha sido ordenada, ha sido el plan de Dios desde que la creación inicia. Entonces hoy quisiera retomar el tema porque hay muchos asuntos de corte ético, sobre todo, que nuestra sociedad, que nuestra familia enfrenta el día de hoy, que posiblemente el día de ayer no se enfrentaron. Y toca a nosotros como padres, toca a nosotros como abuelos, toca a nosotros como gente que ama al Señor, poder traer dirección y poder traer rumbo a la vida de nuestras familias. Entonces, voy a tomarme el tiempo esta mañana para ir a esos asuntos. Entonces, nuevamente afirmamos, número uno, creemos que Dios ha ordenado a la familia como la institución fundamental de nuestra sociedad. En ese creer de lo que Dios ha establecido, creemos que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Es de hecho la unión en un código binario, XX para la mujer, XY para el hombre. Es un pacto delante de Dios y nosotros realmente nos complementamos. El hombre y la mujer se complementan de una manera clara porque así Dios lo instituyó. Nuestra sociedad actual ha redefinido el matrimonio y simplemente hablan de la unión de dos personas. Lógicamente, decir que el matrimonio es la unión de dos personas da cabida a una diversidad. Pero cuando hablamos de eso a la luz de la palabra, Génesis 12 es muy claro cuando el Señor dice que Él creó, varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó, e inmediatamente después de que define que los creó así, entonces instituye al matrimonio como la primera institución fundamental de la sociedad humana. En ese pasaje, Dios pudo haber sido totalmente abierto, solamente en contraste, no estoy diciendo que eso es así, pero pudo haber creado a Adán y Adán, y entonces no estaríamos aquí dando toda esta explicación, o a Eva y Eva, y tampoco estaríamos dando esta explicación. Entonces lo que necesitamos entender es, ¿quién define el matrimonio? No la sociedad, no la Corte Suprema, no jueces, no magistrados. El matrimonio es definido por Dios. ¿Cómo define Dios el matrimonio? La unión de dos personas. ¿Cómo son esas personas? Hombre y mujer. ¿Por qué son hombre y mujer? Porque biológicamente necesitas a un hombre y a una mujer para procrear. Entonces, aunque la sociedad puede redefinir estos términos, la Biblia los define. Dios, Génesis 1:1, el creador de todo el universo, tiene la autoridad para decir cómo son las cosas, cómo se hacen las cosas. Y cuando entonces enfrentamos lo que esta sociedad o lo que este mundo proclama, nosotros nos levantamos siempre para decir, sea todo hombre mentiroso, sea Dios solamente veraz. Entonces, hermanos, necesitamos un entendimiento mayor de eso, y más o menos hace unos 12 años iniciamos un proceso en el cual hemos venido caminando, transitando o peregrinando
Un proceso de hecho en el que queríamos dar prioridad a la familia. Y desde entonces no hemos dejado de llamar a cada familia, en lo general, en lo particular, cuando esas familias lo permiten, a que asuman la responsabilidad que desde la Biblia Dios nos delega. Dios nos delega responsabilidades claras, específicas al esposo, a la esposa, a los hijos, dentro de la fe, dentro de transmitir la fe a la vida de los nuestros. Hemos crecido en ese entendimiento, hemos aprendido de aciertos y hemos aprendido también de desaciertos. Y mientras avanzamos, nos damos cuenta que la familia hoy enfrenta retos que el día de ayer no enfrentaba. Así que debemos asumir, nos guste o no nos guste, debemos asumir que estamos enfrentando una batalla, y como lo decía el jueves para los que estaban aquí, una batalla a los que muchos han llamado una batalla cultural. Una batalla que tiene que ver con cómo la cultura está siendo transformada, está siendo redefinida, está siendo, se habla de transformación. Yo el jueves explicaba que realmente esa transformación, más que transformación, es un retroceso al paganismo. Lo voy a volver a decir. Esta transformación de la que nuestra sociedad el día de hoy se jacta, realmente es un regreso o es un retroceso al paganismo, tal y como los apóstoles lo enfrentaron en el primer siglo. Para muchos, esto solamente es una batalla cultural. Para nosotros, esto realmente es una batalla cultural y a la par es una batalla espiritual. Hay mucha gente lidiando con estos temas de ideología de género, de cómo los países están legislando en una abierta oposición a lo que ha definido a la cultura de Occidente. Hay mucha gente que está peleando por eso, pero lo han definido muy bien. Están peleando una batalla cultural. Para ellos no es espiritual. No puede ser espiritual porque no son seguidores de Cristo. No puede ser espiritual porque no oran. No puede ser espiritual porque no leen la Biblia. No puede ser espiritual porque no están rindiendo todas sus capacidades delante de Dios. Se limita a hacer algo cultural. Y no estoy diciendo que está totalmente mal. Quiero que ser claro en esto. Pero cuando pensamos en cómo los creyentes enfrentamos esta batalla, por un lado enfrentamos la cultura, sí, somos una contracultura. Por otro lado, Pablo dice que nuestra batalla no es carnal, sino es espiritual. Y por eso nos llama a revestirnos con la armadura de Dios, Efesios 6, y por eso nos llama a tener un entendimiento de las armas de nuestra milicia. Entonces, permítame, antes de llegar a Génesis 3:15, hacer lectura de lo que el doctor Al Mohler ha declarado. La revolución moral ya ha redefinido la institución del matrimonio, como ya lo expliqué. La revolución moral ya ha redefinido la institución del matrimonio. Ahora su objetivo es la relación entre padres e hijos. Se ha comprobado que si algo no sirve a la revolución, entonces eso debe desaparecer. Lo voy a volver a leer despacio. La revolución moral ya ha redefinido la institución del matrimonio. ¿Por qué nuestros países ya han legislado sobre que el matrimonio tiene diferentes maneras de expresarse? Bueno, ese es un logro de la revolución moral. Entonces, dice Mohler, ahora el objetivo no es la relación matrimonial, ahora el objetivo es la relación padres e hijos. Se ha comprobado que si algo no sirve a la revolución, entonces eso debe desaparecer. Y en el objetivo claro está la relación padres e hijos. Y por eso es que ahora mismo tenemos en una gran cantidad de países una lucha a nivel juzgados, a nivel de las leyes que legislan
en cada país acerca de cómo debería de ser la relación entre padres e hijos y hasta dónde los padres tendrían autoridad sobre los hijos. Yo decía el jueves que, por ejemplo, Alemania, un país que se jacta de muchas cosas, legisló desde el 2013 el hecho de que cuando un par de padres llevan a sus hijos o pasan por el proceso de registro civil, ellos pueden decir, este niño se llama Carlos, pero cuando llegan al apartado donde se dice género, entonces ellos tienen que dejar en blanco, porque Alemania ya legisló y ya ganó que no es el padre quien puede decir es niño o es niña. Vamos a esperar que ese niño y esa niña determine lo que él quiere ser el resto de su vida. Bueno, eso es totalmente irracional. El sexo ni siquiera es definido por los padres. El sexo es definido por órganos sexuales, por genitales, si lo tenemos que decir así. No tendría que haber la batalla campal que hay a nivel de leyes gubernamentales, pero hemos llegado allí porque, como lo dije el jueves, la revolución moral o la revolución sexual ha tratado de cambiar el vocabulario de todos. Los que crecimos leyendo, los que crecimos escuchando a otra gente, cuando una persona se refería a un grupo de personas, decían ustedes, y eso incluía hombre y mujer. Cuando esa persona se quería involucrar en esa conversación, decía nosotros. Pero hoy sería mal visto en algunos lugares si yo uso esos términos. Y lo vemos todos los días en las noticias, en la política, en los espectáculos. Todos los días lo ves. Pareciera ser que esto es un chiste ridículo, pero si alguien no usa los términos los y las, es visto mal. Cuando un simple nosotros o ustedes involucra tanto hombres como mujeres. Bueno, puede ser que la memoria me falle o puede ser que no, pero fue en el sexenio de Vicente Fox Quesada cuando el término los y las mexicanas comenzó a utilizarse de manera florida y entonces el resto fue historia. Todos los demás, todas las dependencias gubernamentales, toda la gente comenzó a utilizar ese vocabulario, ese término. Pero mira lo que Génesis 3:15 nos recuerda. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este es un pasaje que claramente define para nosotros un entendimiento de lo que iba a suceder o de lo que vendría después de. Este es un pasaje que en la lectura de la Biblia o en la lectura que los evangélicos hacemos de la Biblia es considerado como el protoevangelio o la primer muestra de que un día de la descendencia de la mujer habría alguien que derribaría la simiente de la serpiente. Entonces, Génesis es claro al hablar de una batalla donde no hay neutralidad. No tienes que llegar a Salmos, no tienes que llegar a Proverbios, no tienes que llegar a los Evangelios o al libro de los Hechos para entender que la batalla que nosotros libramos no es una batalla neutral. No hay neutralidad. Cuando nosotros pensamos en esta realidad, tenemos que entender que en esta batalla que nosotros estamos librando no hay neutralidad. No sé si yo estaba en la secundaria o en la preparatoria, puedo errar en el cálculo de días, pero yo recuerdo que era común escuchar la expresión, la educación es neutral. Bueno, Génesis 3:15 que nos sobrepasa a todos nosotros
en días y en edad, nos dice algo que es relevante para esta declaración y nos dice que realmente no hay neutralidad. Lo que nosotros tenemos en el campo de toda cosmovisión es muy sencillo. O estamos del lado de la simiente de la mujer o estamos del lado de la simiente de la serpiente. No hay más. Jesús lo pone en términos distintos cuando está predicando y tiene un enfrentamiento contra los religiosos de su día. Y cuando él tiene un enfrentamiento contra los religiosos de sus días, Jesús define que solo hay dos tipos de personas sobre la tierra. O eres un hijo de Dios o eres un hijo de Satanás. Y algunos pueden decir, ay, qué duro es esto. No has leído bien Génesis. Porque ni siquiera tienes que salir del capítulo 3 de Génesis para entender que esta no es una definición innovadora de parte de Jesús en los evangelios. Esta es la declaración desde el inicio. Va a haber una batalla campal, va a haber una batalla cósmica, va a haber una batalla en todo su esplendor y esa batalla tiene que ver con una batalla entre la simiente de la mujer, el ser humano, y la simiente de Satanás. Todo el campo, que vuelvo a decir, no es neutral. Cuando tú piensas que Satanás no quiere dañarte, cuando tú piensas que el maligno no está enojado contigo, cuando tú piensas que el enemigo no está molesto porque tú estés caminando en el Señor, entonces tan solo tienes que recordar las palabras de Jesús. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pregunta, ¿tú crees que hay neutralidad en Satanás cuando está tratando de hacer algo en contra nuestro? O sea, ¿tú crees que Satanás está queriendo decir, no lo quiero dañar mucho, pero voy a ver si le puedo meter la pata? Digo, coloquialmente hablando. No quiero hacerle daño, pero le voy a meter el pie a ver si cae. ¿Tú crees honestamente que Satanás está en ese rubro? No, mi hermano, no hay neutralidad. Entonces, desde el principio hay una batalla campal que afecta nuestras vidas y esa batalla campal ha llegado en nuestros días a tener como objetivo nuestras relaciones familiares, tu familia, la mía. Estas son dos cosmovisiones de la vida. Estas son dos cosmovisiones sin tener que salir de Génesis. Desde el principio hay dos cosmovisiones, o somos o caminamos en la simiente de la mujer o caminamos en la simiente de la serpiente. Desde el huerto del Edén, la historia familiar se desenvuelve. Adán y Eva como la primera pareja, Adán y Eva como los primeros padres. Nosotros podemos ir al libro de Efesios y entender que la metáfora que Jesús o que Pablo quiso usar para explicar la relación entre Cristo y su iglesia es la familia, es el matrimonio, es la crianza de los hijos. Y finalmente nosotros vemos en Apocalipsis que se celebrará una fiesta en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y esa fiesta no es otra cosa sino una boda. Entonces, a lo largo de toda la Escritura está desplegada una idea clara. Dios no solo instituye la familia, Dios no solo nos manda a procrear, Dios no solo nos manda a casarnos para procrear. De hecho, Dios está pensando que todo lo que está pasando en la vida tiene un nexo increíble con la familia. De tal forma que el evento que se celebrará a la llegada de los santos a la patria celestial es llamado las bodas del Cordero. Las bodas. ¿No pudo haber sido otro evento? No, porque la idea general de las Escrituras es la formación de esa familia. Dr. Peter Jones ha dicho, ambas cosmovisiones, simiente de la mujer, simiente de la serpiente, ya sea que se suman implícitamente o se adoptan explícitamente, requieren la misma certeza fundamental. En otras palabras, si una es en última instancia verdadera, la otra debe de ser falsa.
Entonces, es decir, si la cosmovisión de Dios es verdadera, la cosmovisión de Satanás es totalmente falsa. No puede ser neutral. O sea, no puedes decir, sí quiero seguir al Señor, pero en este tema de mi vida hay neutralidad. No hay neutralidad. En el universo moral de la Biblia, el conocimiento nunca es neutral. Mentir es mentir, intrigar es intrigar, robar es robar. No hay neutralidad. Por eso es que muchas sentencias y muchas declaraciones de las Escrituras tienen al principio un no. Lo define claramente, no hay oportunidad, no hay para dónde hacernos. Mira cómo Pablo lo define en Romanos 1. Romanos 1, verso 25. Ya leímos lo que Génesis dice. Ahora ve cómo Pablo define esta misma batalla. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dice Pablo? Bueno, esta gente que no está siguiendo a Dios, que no está dando gracias a Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pablo está limitando toda la batalla cósmica a dos palabras: verdad, mentira. Verdad y mentira. Entonces, cuando te defines por la mentira, este tipo de gente lo único que puede hacer es adorar y servir a la criatura en lugar del Creador. ¿A qué nos llama la verdad? La verdad nos llama a adorar al Creador. La verdad de Dios nos llama a adorar al Creador. La mentira nos llama siempre a adorar a la criatura. Por eso es que todo tipo de idolatría siempre involucra una violación a este mandato. Todo tipo de idolatría siempre tiene que ver con cambiar mi adoración, mi devoción, mi admiración por Dios para colocar ahí a una persona, a una actividad, a una circunstancia o una situación. Entonces ya tenemos dos cosas. O puede ser la simiente de la mujer versus la simiente de Satanás, o como Pablo lo dice, puede ser la verdad versus la mentira. Ahora leamos Proverbios 6:20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán. Cuando duermas velarán por ti. Al despertarte hablarán contigo. Aquí tenemos a este padre escribiendo a su hijo. Su hijo está creciendo. Su hijo está transitando por la vida como nosotros un día lo hicimos o como tus hijos lo están haciendo ahora mismo. Y en la naturaleza y en la sabiduría de Proverbios, él está diciendo, por cuanto mi hijo es, cualquier expresión que quieras usar, necio, fatuo, bobo, necesita sabiduría. A nadie lo estoy llamando así. Lo que pasa es que el libro de Proverbios utiliza varios sinónimos, pero siempre está hablando de lo mismo. Un joven sin experiencia que está transitando por la vida y que a veces no sabe qué hacer. Recuerdo cuando el billete de 500 pesos recién salió, ya no me acuerdo si eran nuevos pesos o si salió después, no recuerdo, pero recuerdo que estaba una familia reunida, 500 pesos era un montón de dinero en ese momento en el que se estaba viviendo, y entonces ya era domingo por la noche, habían comido juntos, la fiesta había seguido y el hambre había llegado. Y entonces el tío rico de la familia saca la cartera, saca un billete de 500 y le dice a una sobrina, ve y compra tacos.
Digo, a lo mejor eran 10 o 12 personas allí, ¿no? Les va a sonar ridículo a los de esta era lo que voy a decir, pero 500 pesos de tacos era una cantidad como para darle de comer a un ejército. Es un hipérbole, pero entiendo, espero que lo entiendan. Entonces, esta muchacha fatua, boba, necia, ¿qué crees que va y hace? Llega con el taquero, le saca el billete de 500 pesos y le dice, me da por favor 500 pesos de tacos. ¿Qué hubiera hecho usted si fuera el taquero? No, pues el taquero estaba gozoso, entró en Pentecostés ahí, ¿no? O sea, dijo, de aquí soy. O sea, ya empezó a decir, los que vayan llegando ya no lleguen. Entonces llegó con un mundo de tacos llegó con una charola de tacos. Y el tío, el de los 500 pesos, que esperaba la feria, ahora tenía tacos para repartir durante la semana. Entonces, los calificativos que yo escuché de esa sobrina a lo largo de los siguientes días, semanas y meses, siempre era la tonta, la fatua, la boba. Y había toda una explicación de por qué lo había hecho. La verdad es que así nos comportamos y nos conducimos cuando no tenemos experiencia en la vida para hacer ciertas cosas. Entonces el autor de Proverbios lo que está haciendo con su hijo es que le está diciendo, necesitas guardar el mandamiento de tu padre y no abandonar la enseñanza de tu madre a lo largo de tu vida. Necesitas atarlos de continuo en tu corazón. Entonces lo que le está diciendo es, hay una seguridad, hay sabiduría cuando el hijo escucha la enseñanza de sus padres. Entonces, una función principal de la paternidad es el de ser guía o líder del hogar. Como padres, somos guías, somos líderes del camino que nuestros hijos están transitando. Y entonces necesitas liderear eso. No puedes dejarlo a la deriva. Los hijos desde las páginas de las Escrituras no son cuestión del destino, no es cuestión de un chispoteo. Los hijos desde las Escrituras son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Son el deseo de Dios de querer compartir esta felicidad con una familia, con una pareja que está en el lugar adecuado, el matrimonio. Pero necesitamos guianza. Y cuando pensamos en eso nos damos cuenta, como ya lo mencioné, que hay muchos aspectos donde necesitamos guianza en el hogar. No sé si te has dado cuenta, pero de hecho enfrentamos a una generación minimalista, una generación que todo minimiza y a todo le quita su verdadero valor. La generación que tú y yo enfrentamos es definida como minimalista y eso significa que minimiza todo. Y a todo le está quitando su verdadero valor. Por ejemplo, esta generación puede ver que alguien está sufriendo por alguna situación, está encerrado en su cuarto, está llorando, esta persona no sale de su cuarto, no está comiendo, y de repente cuando tú le preguntas por esta persona, ¿cómo está fulana de tal? Se siente mal. Eso no comunica mucho. Pero lo que esta generación cada vez más y más hace es minimizar todo, minimiza todo, reduce todo, le quita su verdadero valor. Por ejemplo, yo no digo que regresemos a aquel tiempo, nada más voy a dar un ejemplo. Este objeto es de madera y tiene algunas piezas de cristal. Se los voy a presentar. Se llama púlpito. Hubo un momento en las iglesias donde que simplemente pasaras y rozaras el púlpito era considerado como una ofensa en toda la capacidad
al altar de Dios. Pero es un objeto de madera y de cristal como el que tú estás viendo aquí. Puede ser de acrílico, puede ser de metal, puede ser de cristal, puede ser de plástico, puede ser de otros objetos. Pero entonces el minimalismo lo que ha hecho es quitarle el valor al púlpito y decir, no pasa nada si lo quebramos, no pasa nada si lo raspamos. Yo a veces veo que niños se ponen a jugar a las escondidas y curiosamente veo que vienen y se esconden aquí debajo, donde todo se ve. O sea, donde el que pasa por enfrente sabe que el niño está aquí porque esto es transparente. Minimalismo, reduces el valor de los objetos. Ahora, este púlpito no es sagrado porque sea de cedro, de caoba, de triplay o de cualquier otro tipo de madera. No es sagrado si el cristal es de 4 milímetros o de 6. No es sagrado por eso. Este lugar tiene un respeto que ningún otro lugar puede tener en nuestras casas o en los lugares donde nos conducimos. No por el material, sino por lo que se hace detrás de ese lugar. La palabra de Dios es comunicada. Bueno, pudiera ser comunicada desde otro lugar. Sí, pero regularmente en las iglesias utilizamos un lugar desde donde la palabra de Dios se comparte. Entonces, no es en sí el material lo que lo hace sagrado. Lo que debemos entender es que lo que se comunica desde el lugar es lo que debe causar que nosotros tengamos respeto. Entonces, el minimalismo comienza a minimizar todo. Yo simplemente traje un objeto que está enfrente de todos nosotros para que lo podamos entender. Pero de hecho, el minimalismo ha trastocado el matrimonio, la familia, la sexualidad, la crianza de los hijos, minimizando todo y quitando el valor que todo ello tiene desde las escrituras, desde lo que Dios dice. Entonces déjenme pasar rápidamente por algunas cosas que cuando no lo entendemos podemos estar siendo minimalistas con eso. Número uno, creemos que el plan de Dios para la sexualidad humana debe expresarse solo dentro del contexto del matrimonio. Creemos que el plan de Dios para la sexualidad humana debe expresarse solo dentro del contexto del matrimonio. ¿Qué hace el minimalismo? El minimalismo dice, no importa dónde lo hagas. Si se quieren es suficiente. Si van a ser felices, adelante. Bueno, eso es lo que el minimalismo está haciendo. Reducir todo a sentimientos. Reducir todo a sentimientos, cuando la Biblia sigue afirmando que Dios crea al hombre y a la mujer como personas biológicas únicas, hechas para complementarse mutuamente. Dios instituyó el matrimonio monógamo entre hombres y mujeres como el fundamento de la familia y la estructura básica de la sociedad humana. Por eso creemos que el matrimonio es exclusivamente la unión de un hombre genético y de una mujer genética. Y la expresión, entonces, para poder gozar de ese regalo de Dios, es el matrimonio. Curiosamente, te das cuenta que una persona que brinca de una relación a otra y que esa relación involucra intimidad sexual, nunca es feliz. Nunca es feliz. Y la razón por la que nunca es feliz es que estás violentando un principio claramente establecido por Dios. Hace 2 o 3 días le enviaba unas palabras de consuelo a un amigo. Acaba de morir su mamá en la semana.
y nuestra querida hermana tenía 100 años. Había cumplido 100 años en el mes de febrero, y entonces yo le estaba diciendo, bueno, el Señor es bueno, tu madre caminó con el Señor todos estos años, solamente quiero, no 100 años vivió, solo quería expresarte nuestro cariño. Pero recuerdo que cuando tuve la historia, el esposo de esta mujer murió hace unos cuantos años, así que estuvieron casados, no sé si más de 80, o por ahí anduvieron. Conocieron hijos, conocieron nietos, conocieron bisnietos y no sé si conocieron tataranietos, posiblemente sí por la edad. Eso cada vez es menos visto. Es visto en la Biblia. Tú tomas unas genealogías, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, y si tú comienzas a contar, dices el hijo, el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, porque esa es la manera de Dios como hace las cosas. El minimalismo dice, no importa. El minimalismo reduce tanto el matrimonio que ahora tú puedes tener fiestas. Voy a empezar con la pareja de arriba. Está la pareja de arriba. Esa pareja tuvo hijos, pero esa pareja se divorció y cada uno se casó por su lado y está teniendo hijos por su lado. Pero resulta que es el cumpleaños de una persona y entonces todos llegan a la fiesta. Y tú estás allí de invitado y estás viendo esta situación y tú dices, no puede ser que nadie se incomode. Los tuyos, los míos, los que hicimos juntos. Y tú dices, no, algo no está bien. Pero nuestra sociedad está desensibilizada y el minimalismo realmente ha logrado meter goles que siglos de historia no lo permitieron. ¿Por qué? Porque todo ha sido reducido. No importa. Si él es feliz, que lo siga haciendo. Si ella es feliz, que lo siga haciendo. Y cuando pensamos en el lugar que Dios creó para la intimidad, tenemos que seguir recordando que este lugar es el matrimonio. Número 2, creemos que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta su fin natural. Creemos que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta su fin natural. En ese sentido, cada vez que a mí alguien me pregunta acerca del aborto, yo voy a alzar mi voz claramente para decir que el aborto es un pecado, es una ofensa delante del Señor. Posiblemente no puedo tomar el púlpito para decir todos los domingos el aborto no es bien visto delante de Dios, pero por eso me estoy tomando el tiempo para decírselo a usted y que usted se lo diga a sus hijos. El aborto produce una cadena en el ser humano que puedes tener años y años y años y vas a seguir siendo esclavo de esa cadena. No sé si tú, yo en consejería sí he tenido que enfrentar a mujeres que abortaron 30 o 40 años atrás y aún viven con las secuelas de sus pecados. Simplemente permíteme recordar algunos ejemplos de lo que estas mujeres me han dicho. Escuchan el llanto de niños durante la noche. Se despiertan de una manera estrepitosa de la cama y cuando se levantan están buscando al niño. Ven sombras transitar sobre su habitación para darse cuenta después que no hay nadie en la habitación. Personas que abortaron 2 o 3 veces están viendo 2 o 3 sombras transitando en su habitación. Cuando ves las estadísticas, y no quisiera espantar a nadie, pero muchos de nosotros fuimos
asombrados por las muertes de COVID, pero no hemos sido asombrados por la gran cantidad de niños que son abortados cada año. Entonces creemos que la vida humana realmente es sagrada desde la concepción hasta su fin natural. El milagro de la concepción no se da cuando un niño está saliendo del vientre de una madre, ya sea por parto o por cesárea. El milagro de la concepción de ese niño se da desde el momento en el que la procreación es un milagro de Dios. Entonces el hombre debería respetar que ahí hay alguien que es portador de la imagen de Dios desde el inicio, desde el principio. Hace algunos años a mi esposa y a mí nos tocó ayudar a una persona que había pasado por esta situación. Estaba librando varias batallas a la vez. Estábamos ahí no por razón de lo que estoy hablando ahora, estábamos ahí aparentemente por otra razón, pero mientras más hablábamos por ella, más dolor había en su rostro y en su corazón. Cuando tú enfrentas el dolor humano, es como una caja de Kleenex. Sacas el primero y ahí está el segundo. Sacas el segundo y ahí está el tercero. Sacas el tercero y resulta que ya tienes el cuarto, porque así opera nuestra naturaleza. Entonces nosotros estábamos con esta persona, sacábamos uno y otro, pero seguía juzgándose a sí mismo, seguía no entendiendo la gracia de Dios, seguía no entendiendo el perdón de Dios sobre su vida, porque en la raíz de todos los Kleenex que sacamos estaba el aborto. Entonces creemos en la gracia de Dios, en la manera como Dios lo hace en ese sentido. Número 3, y yo estoy hablando de temas generales, pero temas que a usted y a mí como padre nos va a tocar enfrentar. Creemos que la educación en el hogar es el modelo adecuado para las familias. Cuando alguien me pregunta a mí acerca de cuál es nuestro trabajo con el ministerio familiar, yo les digo, para nosotros la familia no simplemente es un lugar donde nos reunimos, para nosotros la familia realmente es el primer ministerio de todo creyente. Usted sabe que en los últimos años he transitado por muchos lugares donde se me ha pedido que cubra púlpitos y lugares, a veces hablarle a pequeñas cantidades de personas, a veces hablarle a muchas cantidades de personas acerca de la educación en el hogar. Siempre en todas estas conferencias hay detractores, siempre en estas personas hay gente que te dice, nunca lo haría, y me dan sus bellas razones por las que nunca lo haría. Y a la vuelta de 10 meses, 12 meses, 15 meses, yo tengo llamadas telefónicas, yo tengo correos electrónicos diciéndome, hey, soy la persona que en Querétaro casi te mato, casi te ataco, casi hago esto. ¿Podrías ayudarme ahora a educar en el hogar? Y yo siempre le digo, ¿podrías darme tus razones por las que ahora, después de que tuviste toda la información hace 15 meses, por las que ahora estás? Y entonces comienza a contarme su historia. Bueno, realmente me senté, comencé a leer los libros que criticaste. ¿Realmente no son neutrales? ¡Wow! No son neutrales. Génesis 3:15 te habla de esa no neutralidad. Y comienzan a sacarme todas estas historias diciéndome, ahora sí el Señor ya nos convenció. Bueno, qué bueno que fue el Señor y que no fui yo. Si hubiera sido yo, lo más probable es que en algún momento lo dejes de hacer, pero cuando es el Señor, entonces el Señor te va a sostener. Entonces necesitamos tener ese estándar sobre nuestras vidas. Quisiera ser más optimista con ustedes de que la educación en este país y en otros países de América Latina va a regresar a lo que un día fue, pero eso no es cierto, no es verdad. Cada vez más y más lo que nosotros vamos a ver es la forma como el sistema educativo se está postrando cada vez más y más en una forma de idolatría a todo lo que se conoce como agenda de género. Eso no va a mejorar, eso no va a menguar.
Entonces, si tú no educas en el hogar o si tú no eres padre aún, yo quisiera manifestarte que este es el modelo que claramente la Escritura nos presenta para seguir y para llevar en nuestros hogares. Número 4, creemos que la cremación, voy a ir a hablar de los muertos, creemos que la cremación no es la mejor opción para un creyente. Me voy a meter en temas delicados, ¿no? Y lo voy a explicar de una manera sencilla. ¿Por qué la cremación se hizo famosa en nuestros días o en la manera de expresarse? ¿Cuál fue la primera razón? Usted recuérdemelo. Era más barata. Minimalismo. Reducir todo y quitar realmente el asunto. Ahora voy a explicar esto, hermano. Déjeme lo explico. Si usted se muere, o si yo me muero, no sé si sepan, pero todos nos vamos a morir, al menos que el Señor venga por nosotros cuando todavía estemos vivos, pero lo más seguro es que todos nos vamos a morir. Si yo me muero en un lugar donde nadie puede determinar qué es lo que va a pasar con mi cuerpo y a mí me creman, pues yo no estoy tomando la decisión de cremarme. De hecho, tú tampoco la vas a tomar. Alguien la va a decidir. Tu cónyuge, tu esposo, tus hijos, la gente que le toque, van a decidir por ti. Simplemente quiero abogar a algo. El trato que damos al cuerpo cuando el alma parte tiene algunos matices. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es el portador de la imagen de Dios. Dios piensa usar este cuerpo otra vez en la resurrección. Así que no podemos tratar con el cuerpo como si fuera basura. Por lo menos, si tú no lo crees así, no sería lo más sabio. No sería lo más sabio. Pero vuelvo a insistir esto, si alguien te crema porque tú no estás tomando una decisión clara y firme sobre eso, no hay ningún problema. O sea, ya sea que nos cremen o que nos entierren, nosotros estamos seguros en el Señor. Pero sería un muy buen tema para hablarlo en el hogar. Por ejemplo, hemos tenido aquí a personas que caminaron con el Señor, enfermaron y murieron, fueron santos, transitaron en la vida del Señor, en el camino del Señor, pero resulta que cuando mueren los llevan a la iglesia católica. Y entonces los esposos o las esposas nos dicen, si tú me dices que él te dijo o que ella te dijo que no quería ir a la iglesia católica, yo te voy a creer a ti. Y si no nos lo dijo literalmente, ¿qué hacemos? ¿Ni modo que mintamos? Entonces, traigo a colación este tema por una simple razón que le quiero indicar. Todos vamos a morir aquí. Asegúrese de hablar con el que usted crea que potencialmente va a estar con vida, posiblemente sea un hijo tuyo, para decirle, cuando yo me muera, quiero que en mi despido final de esta tierra se alabe al Señor, se predique las Escrituras y sea enterrado de la vía tradicional. Es decir, que aunque te cueste más caro, me compras el féretro y me echas 3 metros bajo tierra. Asunto arreglado. Pare de sufrir, porque a veces, usted le pone este tema ahí en la web y va a encontrar como 4,000 posiciones, que sí, que no, que sí, que no, que no, que no, que sí. Y no estamos para eso. Finalmente, entendemos que la opción que más glorifica el nombre del Señor en este sentido, porque el cuerpo es la imagen de Dios, es el portador de la imagen de Dios, es esta. Pero, aquí viene el pero. Si usted va a un funeral, hermano, y ese funeral es el funeral de un creyente y su familia determinó cremar a ese creyente, no se enoje. Si a usted no le está costando nada, no se enoje, viva la vida feliz, no se amargue por eso. A lo mejor ese hombre o esa mujer en el último momento de su vida dijo, pues ya nos gastamos toda la lana que teníamos ahorrada, pues crémenme para que... O sea, está pensando en la
en la economía familiar, no lo sé, pero no nos enojemos. Simplemente lo que le quiero indicar con esto es, haga los preparativos necesarios al interior del hogar en cuanto a este tema. Número 5, creemos que todo pecado sexual debe ser confrontado y a la vez debe ser tratado con la gracia de Dios. Cuando el pecado sexual se enfrenta o se levanta al interior de la familia, debería ser confrontado y a la vez ser tratado con la gracia de Dios. Nuevamente, no seas minimalista. ¿Van entendiendo esto? Porque el minimalismo lo que hace es, pues no pasa nada, él quiso así, está bien, no pasa nada, vive la vida feliz. No, no es así. Si comienzas a tratar estos temas desde esa perspectiva de ir minimizando y de ir quitando el valor, pues realmente estás atentando el diseño de Dios, porque en el diseño de Dios la intimidad se practica en un lugar llamado matrimonio. Pero enfrenta el pecado con la gracia de Dios, no simplemente con una espada desenvainada. Número 6, creemos que el hogar es el mejor lugar para modelar una paternidad y una maternidad adecuada. ¿Dónde aprenden tus hijos a ser buenos padres y buenas madres? No en la escuela, no en el patio de la escuela, no en la casa de la vecina, no en el Walmart. No, aprenden en tu casa. Una de las cosas que repito cada vez que estoy frente a una pareja en consejería prematrimonial, una pareja que se va a casar, siempre les digo, tú traes tu maleta y tú traes tu maleta. ¿Cierto? A los que han pasado conmigo por aquí, no me van a dejar mentir. El hombre llega con su maleta, la mujer llega con su maleta y cada uno trae ideas preconcebidas de cómo debe vivirse la vida, de cómo debe enfrentarse la vida, comidas que casi son sagradas que deban de hacerse así, ¿no? No es que mi mamá hacía la cazuela así y resulta que la señora tiene toda una liturgia religiosa para hacer la cazuela. Y eso pasa en otras cosas, no nomás en la cazuela. Pero el asunto es que cuando llegas, si el joven va a honrar la maleta de su familia y la joven va a honrar la maleta de su familia, rápidamente vas a empezar a tener graves problemas en el hogar. Entonces, ¿qué debes de asumir de lo que trajiste del hogar? Bueno, tienes que asumir los buenos modelos. Y los buenos modelos se repiten, se perfeccionan, se mejoran. Y los malos modelos se dejan atrás. No estás diciendo que estás saliendo peleado con tus padres, pero los malos modelos deben quedar atrás en la formación de una nueva familia. Número 7, creemos que los padres deben enseñar y mentorear la formación de una nueva familia por la vía del matrimonio. Ojo, no estoy diciendo que los padres deban de ser instigadores para que alguien se case. O sea, no estoy diciendo que a los 15 años estés corriendo a tu hijo o a tu hija para que se case, pero estoy diciendo que los padres deberíamos honrar el matrimonio de tal forma que nuestros hijos desean casarse, desean formar familias, desean honrar lo que la palabra de Dios dice acerca de cómo las familias deben de ser formadas, y entonces debemos enseñar y debemos mentorear eso. Entonces yo recuerdo cuando Fernanda nació y era una pequeña, todavía estaban aquí en la ciudad Tony, que es mi cuñado, y Jesús Ayas, que no era mi cuñado, pero era algo así como mi sobrino, mi primo o mi hermano. Se la llevaba en la casa como si fuera realmente familia, ¿no? Entonces yo recuerdo que ellos decían, cuando Fernanda crezca y alguien se le acerque. Y entonces Tony decía, yo voy a estar listo con una espada. Y entonces Jesús decía, yo voy a estar con mi ballesta. Y lo decía así como que una y otra vez,
Hasta que de repente en eso tuvimos que entrar en una negociación porque se compró una ballesta, llegó por allá a Estados Unidos y tardó un montón en llegar acá a México, pero finalmente llegó. Bueno, pues ni Tony ni Jesús están aquí ahora, así que me toca solo a mí enfrentar el tema de ese particular. Entonces, el punto es este: todo padre llega al momento en el que un chico o una chica comienza a acercarse al hogar con malas intenciones. Y yo tengo listo mi escopeta para usarse en el mejor de los momentos. ¿Por qué? Porque entiendo que una de las funciones que el padre tiene es es que tus hijos formen una familia, porque esta es la manera como la Biblia dice que debe de suceder. O sea, estos niñitos que crecieron te han costado todo en la vida: pañales, leche, etcétera, juguetes, ropa, etcétera, 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 como para que en el momento que tú crees que es final, lo sueltes. No, pero así. Es en ese momento cuando posiblemente tus hijos y tus hijas te van a necesitar más, con más sabiduría, con más precisión. Se escucha bien raro lo que les voy a decir, y cuando los digo en las bodas, de repente la gente me ve muy malo. Ese es el momento que más saboreo, ¿no? Pero imagínate cuando llegamos a la boda. Llegamos medios tontos, medios enamorados. O sea, llegamos todavía con mucha falta de sabiduría a estar en un altar. Seguimos necesitando la sabiduría de otros que nos han precedido. Pero entonces el asunto es: necesitamos enseñanza, necesitamos mentoreo. Tito, cuando dice que las mujeres jóvenes necesitan el consejo de las mujeres sabias, abona a ese sentido. Número 8, creemos que el plan de Dios para el matrimonio es para toda la vida. Entonces tú estás mostrándole a tus hijos la belleza del matrimonio, la belleza de criar hijos, la belleza de hacerte viejito. Estás mostrando toda esta belleza y tienes que afirmar a tus hijos en una situación clara: el matrimonio es para toda la vida. Nuevamente, cómo el minimalismo ha infectado este sentido. Hermanos, sencillo. Antes era común escuchar de estos matrimonios que duraban juntos 50, 60 años. No vayan a estar nomás como la broma, ¿no? Está una pareja que está cumpliendo 60 años de casados, están en la boda, en la celebración de la boda. Y entonces el pastor le dice a la mujer: pudiera dar una palabra de testimonio, ¿cómo es que ustedes lograron llegar a estos 60 años? Y entonces la ancianita, muy seria, sin nada de querer bromear, dice: a los 30 tuve una gran idea. A los 30, le dice el pastor, díganos la idea, porque a lo mejor aquí hay otras hermanas que también pueden tomar esa misma directriz. Sí, a los 30 le conseguí un trabajo, 3,500 kilómetros de distancia de la casa, y acaba de regresar. Por eso habían durado, ¿no? ¿Qué hace el minimalismo? El minimalismo ha reducido esto a decir: si no funciona, divórciate. ¿Y qué crees que hay detrás de la puerta del divorcio? ¿Qué crees que hay? Segundas nupcias. Y si no funciona, divórciate. ¿Qué crees que hay detrás de esa puerta? Terceras nupcias. Entonces, por eso es que tenemos estas fiestas que yo les digo: la primera familia, la segunda familia, la tercera familia. O de repente tienes estos eventos en los funerales. ¡Ay, Señor! Cuando finalmente en los funerales se conocieron los hermanos que no sabían que eran hermanos, las señoras que pensaban que eran las legales, a la hora de echar al muerto a la tierra, ahí está uno con la Biblia abierta, una queriendo jalar para el norte, otra queriendo jalar para el sur, otra para el oeste, otra para el este, y tú dices: bendito Señor, ¿dónde estaba yo cuando todo esto pasó? Minimalismo. Vamos reduciendo algo que es preciado, que es precioso delante del Señor, y todo el pecado comienza a galopar abiertamente. Malaquías 2:16 es claro cuando dice que Dios aborrece el divorcio. Por lo tanto, el matrimonio es sagrado
y es para toda la vida. Número 9, creemos que la familia y la iglesia son interdependientes. En otras palabras, tu familia es tu primera iglesia. Y cuando nosotros venimos y nos reunimos en la iglesia, somos familia. No hay manera de separar estas dos instituciones divinas del Señor. Tu familia es tu primera iglesia. Por eso deberías practicar devociones espirituales, por eso deberías adorar al Señor juntos. Si no son cristianos, por eso deberías evangelizarlos. Y luego, cuando venimos a la iglesia, poder traducir eso con nuestros hijos. Esta es nuestra familia grande. Número 10. El homosexualismo y el lesbianismo son pecados que Dios aborrece. Uy. Génesis 19, Levítico 18, Romanos 1, 1 Corintios 6, claramente lo definen. No estamos peleados con nadie en particular. Y si una persona con esta condición se acercara a nosotros, entonces nosotros deberíamos compartir el evangelio como lo hemos compartido con cualquier otra persona. ¿Lo entiende? A veces la gente dice, ¿cómo le voy a compartir el evangelio a esta persona? Igual que como se lo compartiste a otra persona. Igualito. El punto es que el minimalismo ha llegado a decir, vamos a aceptarlos y vamos a recibirlos como son. Sí, pero no son como ellos dicen que son. Porque si vamos a la genética, nos vamos a dar cuenta que su genética y su ADN dice que no son lo que ellos dicen que son. Número 11, el aborto es un pecado ante Dios, y creo que este lo había más o menos explicado cuando hablamos de la dignidad de la vida, pero sigue siendo un pecado ante Dios. No es un pecado imperdonable. Es más, ninguno de estos pecados que he mencionado son imperdonables, nada más para que no se queden con la duda. Son perdonables porque la gracia de Dios realmente nos alcanza, pero los tienes que enfrentar, no los puedes dejar a la deriva. Número 12, la eutanasia atenta contra la determinación de Dios en cuanto a la vida. Nuevamente, cuando la eutanasia comenzó a ser practicada, se dice que uno de los factores principales fue el factor económico. Familias que se estaban desgastando con pacientes en unidades de terapia intensiva por días, semanas u años, diciendo, ya no podemos, desconéctalo. Bueno, Daniel 5, 22, 23 es claro cuando nos dice que Dios determina los días de una persona. Lo vimos en COVID. Inicia COVID y entonces se nos dice, todos los ancianos, a ver, recuérdenme el grupo vulnerable, ancianos, niños, diabéticos, y entonces todos estaban temblando, cuídate mucho y haz esto y que no comas de esto y que cuídate por acá. Y cuando las estadísticas comienzan a surgir, comenzamos a ver gente muy joven morir. No, o sea, sí murieron ancianos, no estamos diciendo que no, pero no fueron los únicos que murieron. Entonces comenzamos a ver gente muy joven morir, gente de mediana edad morir. Y yo creo que eso es un claro ejemplo, hermano, de que quien determina la vida de nosotros es Dios. A veces la gente, a mí me ha tocado hablar con gente que dice, me quiero morir. Pasan 10 años y no se mueren. Pasan 20 años y no se mueren. Pasan 30 años y están vivitos y coleando. Y de repente Dios toma la vida de una persona joven. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una realidad.
Dios es quien determina esto, no el hombre. Entonces, yo puedo tomarme cualquiera de estos puntos y pasar semanas predicando, pero simplemente quiero traer esto en una forma conjunta y ponerlo en la mesa, porque son temas que en algún momento usted tiene que hablar en su casa, usted tiene que abordar en su casa y tener claridad en ello. Efesios 5, 22, 33. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí estamos encontrando entonces la relación clara que debe de existir en la familia, pero a la vez esa relación clara que debe existir dentro de la iglesia. La relación entre los padres y los hijos está en el ataque frontal, como ya hemos dicho. Pero entonces muchos de nosotros como padres haríamos bien en examinarnos si estamos haciendo lo necesario para que Cristo sea el Señor de nuestros hogares. Y muchas veces nos damos cuenta que seguimos no llegando a la meta. Hay imperfección en nuestras casas, hay imperfección aún en la iglesia del Señor, no porque Él sea imperfecto, sino porque nosotros somos imperfectos y fallamos. Pero aún así podemos amar, aún así podemos servir, aún así podemos ayudarnos mutuamente. Entonces el pasaje de Efesios 5 nos recuerda la importancia de la familia para la iglesia. Y por esa razón es que nosotros debemos asumir claramente, ¿me ayudas con el slider? La importancia de la familia para la iglesia. Entonces no está allí. Necesitamos alentar y animar a nuestras familias a poder ser realmente fuertes delante del Señor, tal como Salmo 78 lo dice. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas en la antigüedad, de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que Él hizo. Así que la cultura perversa de nuestros días ha fallado en comunicar, no ha fallado en comunicar su filosofía, su cosmovisión, pero lamentablemente los que hemos fallado muchas veces somos nosotros. Lo voy a poner en esta perspectiva. Si el hijo o la hija de una familia cristiana que aparentemente han venido caminando con el Señor a lo largo de la vida, a lo largo de su caminar en el Señor, llega y toma la decisión de que puede tener o gozar de intimidad sexual antes del matrimonio, el primer responsable de eso sería el padre. Porque el padre de manera directa falló en dar una cosmovisión cristiana acerca de la sexualidad. Número 1. Entonces debemos asumir que eso es una realidad. La crisis es real, pero la respuesta sigue siendo nuestra. La crisis es real, pero la respuesta sigue siendo tuya y sigue siendo mía. Véanlo de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando tú piensas que nuestra cultura está siendo determinada por series de televisión, simplemente piénsalo. Ahora tenemos series de todo tipo, de todo color, de todo sabor, y la gente puede pasar 10 horas frente a su televisor viendo una serie
pero resulta que cuando el domingo próximo viene, van a decir, ¿qué trae este pastor que le gusta predicar más de 1 hora? Mi pregunta es, no puedes aguantar 1 hora de predicación, pero puedes aguantar 10 horas de Netflix. Y entonces al final, cuando te haces la pregunta, ¿quién está ganando? ¿Quién crees que está ganando? Lo que tiene más influencia sobre ti. Entonces a veces decimos, Señor, no tengo tiempo para esto. Y la respuesta no es que no tengas tiempo, la respuesta es que es una actitud del corazón. Porque cuando realmente tu necesidad por el Señor es clara y obvia, no importa el tiempo. Es el deseo de tu corazón. Bueno, no se asusten, hay muchas rayas por llenar y ya es hora y no quiero calificar como ya dije, pero ¿a qué llamamos una iglesia familiar? Y eso es algo que he predicado a lo largo de estos últimos 12 años. Creo que esta sería la tercera o la cuarta vez que lo debería predicar detrás de este púlpito, así que simplemente lo voy a afirmar. Número 1, llamamos a una iglesia familiar aquella que enfatiza el primer ministerio de todo padre, que es pastorear el corazón de su hijo. Ese es el ministerio de todo padre, pastorear el corazón de su hijo. Entonces, váyale sumando. Vamos a sumar la cuenta de los últimos días. Cuando un creyente de otra congregación, un hermano tuyo, primo, sobrino que va a otra iglesia te pregunta, oye, allí a Vida Nueva, a donde tú asistes, ¿cuál ministerio tienes? Bueno, le voy a sumar a lo que ya he dicho. Tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Ya tienes uno. Tienes el ministerio de la asistencia. ¿Se acuerdan? Como miembros tenemos el ministerio de la asistencia, de asistir a la iglesia. Y si eres padre, tienes el ministerio de pastorear el corazón de tu hijo. ¿Sale? Si quieres otro ministerio, vienes y platicas al final después conmigo. Si todavía te sobra tiempo, energía, de nuevo del Señor para querer otro ministerio, vienes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O sea, tenemos tanta tarea en proclamar el mensaje a los no perdidos, tenemos tanta tarea con reunirnos con los creyentes para adorar juntos al Señor, tenemos tanta tarea para pastorear el corazón de nuestros hijos, que realmente cuando sabes que tienes que hacer esto y hacerlo bien, casi estás diciendo, Señor, dame por favor paciencia, perseverancia, denuedo para ganar pecadores y para gobernar sobre los pecadorcitos que tengo en mi casa. O sea, todo este trabajo delante de ti. Número 2, una iglesia familiar asume la propuesta de Dios para el hogar. Es decir, todo lo que hemos hablado en esta mañana, lo asumes como el pensamiento, como el decreto de Dios para la vida de tu hogar. Número 3, una iglesia familiar enfatiza que el fruto más importante son nuestros hijos. Cuando tú vas y platicas con un ganadero, el ganadero más o menos te va a decir esto: la carne que mi rancho produce es la mejor. Cuando tú platicas con un agricultor, el agricultor te está diciendo, mi maíz fue el mejor de esta temporada. No hay frijol como el mío en toda la región. Cuando tú vas con un profesor y estás platicando acerca de sus métodos educativos, él está diciendo, mis estudiantes son los mejores. Cuando tú vas y platicas con un padre acerca de lo que está pasando en la familia, el padre te comunica preocupaciones como esta. No hemos salido de vacaciones. Necesitamos salir de vacaciones. Bueno, yo conozco familias que no conocen el término vacaciones, porque simplemente la economía no les da para vacacionar.
Sin embargo, cuando tú ves el fruto en la vida de sus hijos, tú te quedas con la boca abierta. Yo me he quedado con la boca abierta y he dicho esto de algunos hijos. ¿Cómo hicieron tanto con tan poco? Porque conozco lo opuesto. Quien teniendo todos los recursos, pareciera ser que el asunto no era presentar un buen fruto, sino el asunto era presentar un mal fruto. Entonces, hermanos, cuando piensas en esto, el fruto verdadero de nuestro trabajo son nuestros hijos. Número 4, una iglesia familiar equipa familias para que cumplan con lo que Dios nos manda. Observe que esto es lo que Efesios 4 dice. La iglesia está realmente equipando a los santos para que haga la obra del ministerio. Una iglesia que tiene un enfoque familiar está equipando a otras familias para que puedan cultivar la vida y la piedad. De tal manera que regresamos una y otra vez a estos principios, una y otra vez, volvemos a decirlo, animamos, alentamos. No estoy diciendo que mis devocionales familiares sean perfectos, pero yo lo he dicho claramente, si tú no sabes cómo hacer un devocional familiar, entonces ven a mi casa una o dos ocasiones, siéntate con nosotros, ve qué es lo que hacemos y posiblemente puedas aprender algo. Bueno, esa es una manera como equipamos. No estoy diciendo que todos tengan que pasar por mis devocionales familiares. No, no estoy diciendo eso. Pero si no sabes cómo hacerlo, entonces lo que queremos ofrecer es la manera o la forma como lo hacemos. Número 5, una iglesia familiar utiliza un concepto bíblico integral, no segregal. Integral, no segregal. Algunos se asustan todavía de nuestras reuniones. Cuando tú ves ancianos, adultos, jóvenes y niños en una misma sala, y niños de pecho, y niños que gatean, y niños que están empezando a caminar, algunos se asustan. Tengo una convicción muy firme y muy clara de esto. Algunos dicen, pero ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes escuchar los gritos de todos esos niños en la iglesia? A veces cuando tú estás predicando. Ahorita no los oigo, en primer lugar. Entonces ahorita no hay problema, sobre todo de este lado, ¿no? Pero cuando sí, yo tengo una convicción muy firme. Yo prefiero escuchar sus gritos aquí, al interior de estas 4 paredes, y no que un día como pastor me toque escuchar sus gritos al exterior de estas 4 paredes. O sea, lo que quiero decir es, aguante vara, como decimos los mexicanos. Aguante vara. Cuando veo que un niño me está presentando cierta resistencia al momento de predicar o de cantar, yo simplemente acá adentro estoy orando y estoy diciendo, sí, Señor, que cuando yo me calle, entonces Él esté listo para estar detrás de este púlpito y levantar la voz más fuerte que yo. Cuando yo escucho que un niño está cantando todo desafinado y todo desorientado, pero con todo pulmón, entonces estoy diciendo, Señor, gracias porque tenemos futuro. Pero no sé dónde tenemos la idea de que tienes que venir a la iglesia y la iglesia es un lugar perfecto y de silencio donde ni una mosca se puede mover. Entonces no segregamos, integramos. Y la razón principal por la que lo hacemos, una, es porque encuentras todos estos pasajes en las escrituras donde te manda que así es la adoración, sobre todo el libro de los Salmos. Ancianos, adultos, jóvenes y niños adorando al Señor. A una sola voz adorando al Señor. Pero otra razón histórica que hay para hacerlo es que claramente podemos reconocer y podemos entender a lo largo de la historia
que la segregación no fue la respuesta que la iglesia o la panacea que la iglesia estaba buscando para ser mejor. Número 6, una iglesia familiar tiene un énfasis en un proceso espiritual y no en eventos. En otras palabras, no estamos determinados por eventos, estamos realmente interesados que cada familia y que cada persona en lo particular pueda tener un proceso espiritual de crecimiento. Eso involucra claramente que el discipulado debe de ser profundo, que necesitamos más de Cristo en nuestros hogares. Eso involucra claramente que los padres de una familia deberían entender la dinámica de unirnos a una iglesia local, de ser fieles en una iglesia, en la vida de una iglesia, de orar como familia por ella, de alentar y amar a otros en la iglesia, de testificar del evangelio a aquellos que no son miembros y de seguir proclamando el evangelio a aquellos que ya han creído. Eso implicaría adoptar a aquellos que aparentemente están solos en la vida, hacerlos nuestros. Pero el Padre es quien está dando dirección acerca de la adoración, acerca de guardar el día del Señor para adorar a Dios. Está creando un hábito en la vida de los hijos para que su conciencia realmente sea una conciencia cristiana que opera bajo el señorío de Cristo. El Padre está dando dirección acerca de lo que es el reino de Dios. El Padre está interesado en descender al río del discipulado, primeramente Él, pero también llevar a los suyos a ese río. Y finalmente nuestra visión debe ser adorar, orar y servir juntos por nuestra iglesia. Entonces, escucha bien esto. La meta no es que traigas a tu familia a la iglesia. La meta es que lleves a Cristo a tu hogar. Y cuando lleves a Cristo a tu hogar, tu familia querrá venir. Lo vuelvo a decir. La meta no es que traigas a tu familia a la iglesia. La meta es que lleves a Cristo a tu hogar. Y cuando has llevado a Cristo, entonces tu familia querrá venir. En ese sentido, la iglesia debe verse como un tapiz multigeneracional. Hombres comprados a precio de sangre, siendo santificados, adorando, orando, sirviendo, escuchando la palabra de Dios. Debemos de ver a la iglesia como una familia y por ello nuestra familia consanguínea ha de comprometerse a amar y servir a la iglesia local. Entonces mira lo que Nehemías 4:14 dice para terminar. Cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor que es grande y temible y luchen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus mujeres y sus casas. Está Nehemías reconstruyendo la muralla en Jerusalén, una tarea que había sido detenida muchos años atrás y ahora él está viniendo para restaurar la muralla. Y cuando restaura la muralla, no es que Nehemías haya inventado la rueda. Lo que realmente Nehemías hace es regresar al huerto del Edén, reconocer que la familia era importante para Dios, para este Dios de la Biblia. Y entonces, cuando están edificando la muralla, él tiene la claridad de que se pelea mucho mejor cuando los hombres son motivados a pelear por su familia, por su hogar. Entonces están estos hombres
Con un lado tienen la espada, con otro lado tienen la cuchara de albañil. Están construyendo piedra a piedra o tabique a tabique o ladrillo a ladrillo y están prácticamente listos con su otra espada para pelear. ¿Por quién? Por su familia. No, el verso no me dice claramente el escenario de aquel momento. Pero cuando entiendes el espíritu del texto, es muy posible que lo que Nehemías hizo fue colocar a cada familia en la barda o en la muralla que está siendo levantada, si no muy cercano de donde vivían, posiblemente con la posibilidad de que el padre desde el muro, con espada y cuchara para seguir construyendo, pudiera voltear y pudiera ver a la distancia, ya sea su casa, o ya sea ver en esta imagen a la esposa y a sus hijos. Entonces, mi hermano, ¿cómo estás peleando? ¿O no estás peleando? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿O no lo estás haciendo? Pero esta es una batalla real, esta es una batalla cierta, es una batalla cultural para muchas personas que lo están haciendo. Para nosotros es una batalla cultural y espiritual por la cual vamos a tener que bailar, orar y guardar el corazón de los que Dios nos ha confiado. Y entonces ahora tienes una agenda, a lo mejor de temas y de cosas que posiblemente no has pensado en cómo hablarlo o en cómo trabajarlo con la vida de los tuyos, pero una agenda a la que te animo a que pudieras acercarte y pudieras verificar si todo esto está en orden en tu hogar. Vamos a orar, puestos en pie, por favor. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, te doy gracias particularmente por la posibilidad o la oportunidad que nos das de poder reconocer que tú nos das sabiduría, que tú nos das gracia en la vida. Hemos enfrentado uno de estos temas, Señor, que cada vez que nos acercamos a Él, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, en nuestra mente hay tanta resistencia. Porque todos aquí, Señor, pensamos de alguna manera que lo hemos hecho bien. Sobre todo quizás aquellos que sus hijos ya salieron de casa o que sus hijos ya están trabajando o estudiando una carrera, piensan que ya todo terminó para ellos y que lo hicieron muy bien porque sus hijos están encontrando el éxito o entendiendo a traducir la vida. Entonces en mi corazón y en mi carne hay gran resistencia para no asimilar y no entender estos principios. Pero yo quisiera pedirte perdón personalmente, pedirte perdón, Señor, como pastor, y unirme al corazón de esta congregación para decirte que en este tema muchas veces hemos errado. No hemos sabido cómo manejar los asuntos de la familia. No hemos sabido muchas veces cómo hacerlo de la manera bíblica. Hemos juzgado dramáticamente el pecado en la vida de otros y hemos minimizado el pecado en nuestros propios hogares. Hemos levantado la mano para juzgar a aquellos que hicieron cierta o cual cosa sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos faltando en ello. Ayúdanos verdaderamente a creer que en todos estos asuntos y en todos estos temas el dueño y el Señor eres tú. Asístenos con tu salvación y tu gracia si no somos creyentes esta mañana. Si mi corazón ha resistido el acudir a ti en tu sabiduría y en tu poder, si yo me he negado a abrazarte y a confiar en ti para el resto de mi vida, yo pido que quebrantes mi duro corazón y me llames a la salvación.
si yo estoy autoengañado en cuanto a mi caminar contigo, y ahora mismo, Señor, he pensado que soy un creyente, pero cuando me doy cuenta de todas tus demandas, me quedo corto, Señor, porque no tengo la gracia tuya para crecer. Bueno, Señor, si estoy autoengañado, yo te pido que pueda venir a ti, pero que pueda encontrar en ti la salvación y el gozo que solo tú das. Como cantábamos hace unos minutos, que cada uno de nosotros pueda decir: prefiero a Cristo que todo el oro, que toda la plata de este mundo. Prefiero a Cristo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque podemos confiar absolutamente en ti. Ahora, ahí donde tú estás, yo quisiera animarte que ores por tu familia. Si están contigo, pues toma ya tu familia, y si no están contigo, entonces desde donde tú estás, ora por ellos. Señor, venimos delante de ti como familias, necesitados de ti, rogándote que verdaderamente, Señor, tu palabra pueda triunfar sobre nosotros, rogándote que verdaderamente tu palabra pueda hacer lo que quiere hacer en nuestras vidas, y nosotros podamos tomar de tu poder y de tu gracia. Tú sabes lo que necesitamos, tú sabes la necesidad que ahora mismo hay en nuestro corazón, no te es oculta. Clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Señor. Danos tu gracia, danos tu poder, danos tu verdad para poder hacer las cosas correctamente. Salva a quien tienes que salvar, quebranta a quien tienes que quebrantar, confronta a quien tienes que confrontar. Haznos conforme la imagen de Cristo, de acuerdo a tu voluntad. Señor, pedimos que todo esto sea una realidad para nosotros. Que mientras nuestros hijos crecen, que mientras nuestros hijos caminan y transitan en la vida, podamos darles sabiduría, podamos brindarles sabiduría, porque la hemos apreciado de ti, porque la hemos aprendido de ti. Señor, vivimos en un mundo donde la familia, el matrimonio, la crianza de nuestros hijos está siendo atacada por diferentes flancos, por diferentes lugares, pero estamos confiados en tus palabras claramente. Tú edificarías tu iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Así que estamos confiados que podemos estar salvaguardados, cubiertos, rodeados de tu gracia, y podemos ser bendecidos y también podemos ser de bendición para otros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén.